Entonces, como les decía, hoy día va a ser interpretación y diagnóstico de líquidos serosos. Lo que vamos a hacer, vamos a resolver unos 5, 6 casos y también de los previos que ustedes han dado, eso también los vamos a resolver para que la nota todavía no está, pero ya van a saber ustedes con eso, pero en unos días se les va a pasar. Pero con lo que vamos a resolver de sus exámenes, también los casos clínicos, entonces más o menos ustedes ya van a saber cuánto tiempo. Entonces, primero, en el primer caso, ya, entonces la respuesta también está aquí, pero ustedes me van a decir antes. Ya, este caso es muy sencillo. Entonces, ¿qué dice la pregunta? Se recibe una muestra de líquido pleural con un volumen de 10 ml. Este líquido o este vial no se encuentra registrado, no está codificado, no tiene la fecha de recolección de la muestra y se ha tomado la muestra hace 12 horas. Es enviada al laboratorio a temperatura ambiente, quiere decir que no tiene ningún conservante, nada. Entonces, después llega al laboratorio en estas condiciones y aquí hay opciones, ¿verdad? La primera opción es se debería procesar inmediato para evitar pérdida de la información, se refiere para que ya para el recuento, que se pueda obtener el recuento. La segunda opción es rechazar por no cumplir los requisitos preanalíticos, que es muy importante la preanalítica, ¿no? La tercera opción es diluir para preservar las células y la última opción, guardarla hasta confirmar con los datos del médico. Ya, a ver, ¿quién ha levantado primero la mano? Mm, ¿Quién es? Jorge Alejandro. Ya, dinos Jorge, ¿qué es lo que tú Ah, harías en este caso? bueno, buenas noches, Auxi. En este caso, nosotros vamos a seleccionar la respuesta B, que va a ser rechazarla por incumplimiento de los requisitos. Esto porque tampoco se lo ha tenido bajo un, un, un sistema de refrigeración o que ha estado con un conservante. Y eso tal vez va a interferir en la medición de los resultados, donde nosotros ya vamos a ver, o ya ni vamos a ver nada porque se van a degradar los productos, las células mismas se pueden lisar y eso. Ya, sí, algo muy importante, aparte de que tiene 12 horas, hace 12 horas se ha tomado la muestra, no está codificada la muestra. Entonces, si no está codificada, en vano haríamos la prueba, el análisis, porque no tenemos el dato del paciente. Entonces, sería una muestra, se debía nuevamente pedir la muestra. Entonces, exacto, como dice Alejandro, la opción B no cumple los requisitos y se debería rechazar la muestra, ¿sí? Y aparte no tiene sin anticoagulante, entonces ustedes, si han visto una conferencia de líquidos o que era mitos de líquidos biológicos, creo que era, ¿no? En lo que cual menciona que cuando se toma la muestra y se forma estos, y si no tiene anticoagulantes, se forman estos coágulos, lo cual va a retener las células y en el momento de contar no se va a poder contar la concentración o el número norma o el número que debería tener ese líquido, ¿ya? Entonces, por eso. Sí, está todo claro con esta pregunta. ¿Todos están de acuerdo? Sí, Sí, Oxy es sí, la opción ya, B. sí. Ya, estaba fácil, ¿verdad? Ya, vamos a un poquito, poco a poco, incluso les voy a decir algunos marcadores que ayudaría al diagnóstico, porque saben que si bien en la plaquita podemos observar que, pero con la plaquita no vamos a decir, no, se trata de tuberculosis, no se requiere de otros estudios para confirmar un diagnóstico, ¿no? Y eso el médico hace el diagnóstico, pero requiere otros estudios, y no solo viendo la plaquita o viendo el líquido, los aspectos macroscópicos o macro o micro, no es suficiente, requiere otros. Y ahí también
les voy a mencionar algunos marcadores, como por ejemplo para lupus. ¿Ustedes en qué parte de inmunología están? ¿Han visto inmunofluorescencia? ¿O todavía no han visto? ¿Nadie pasan inmuno o no pasan, chicos? Ya, si no responden, asumo que han visto inmunofluorescencia. Ya, entonces también les voy a algunos marcadores que también les ayudan. El lupus han debido estudiar esto en inmunología, ¿no? Ya, eso, pero después, eso creo que es el último caso. Aquí seguiremos con el... Ya, Alejandro, ¿de qué día eres? Del día miércoles F. Ya, miércoles F, ¿verdad? Ya, te voy a anotar. Sí, Auxi. Ya. Ya, segundo caso. Esto también creo que está sencillo. ¿Qué dice? Se recibe, igual, se recibe un líquido, el líquido acítico sin EDTA para recuento celular y diferencial. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la conservación más apropiada? ¿Cuál es la conservación más apropiada? Ya. Primera opción, coagulación y autólisis. Ya. Entonces, dice cuál es la consecuencia más probable. Primera, coagulación y autólisis celular, aumento de volumen del líquido, C, hemólisis inducida o D, contaminación bacteriana. ¿Quién ha levantado? Ya, Pacosillo, Nicole. No les estoy diciendo, su cámara la tienen que prender. Ya, si no, no es válido. Ya, Pacosillo, Nicole, dinos. Nicole, no te escuchamos. Nicole, no te escuchamos. No me escucha. No sé. Chicos, ¿me escuchan, no? Sí, auxiliar. Sí, Auxi, se le escucha. Si no pasa Ya. el siguiente, Auxi, si no contesta. ¿Quién es el siguiente? Solo ha levantado Paco, sí. ¿Otra persona? Y ya, Isela. Isela ha bajado. Ya, Isela. Auxi, Ya, dinos Isela. en líquidos serosos, cuando no existe DTA, Auxi puede llevar a la coagulación de las células. Y pues esto lleva a la pérdida de morfología. Sí, como hace un momento les mencioné, ¿verdad? Sí, está bien. Si no tiene ese anticoagulante, entonces va a formar esos coágulos, lo cual va a retener las células y no se va a poder contar. Eso sí, ya eso también estaba fácil, ¿no? Ahora vamos a ir a otra más. Esto ya. Aquí creo que ya les había mencionado esto. No sé si este grupo o otro grupo, pero de una prueba que es para una patología específica, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la pregunta? Paciente de 40 años llega al hospital con síntomas. Disnea. ¿Qué es disnea, chicos? ¿Qué es Dificultad disnea? para respirar, auxiliar. Ya.
Presenta disnea, dolor torácico y tos crónica. Esto también creo que estaba en su previo, ¿no? Ya. Entonces, presenta derrame pleural unilateral. Características macroscópicas, ¿no? Llega el líquido, y aquí llega con estos síntomas, pero ya sé que en este caso, qué examen o qué método se lo realiza al paciente para la extracción o recolección de muestra. Hablamos de un derrame pleural. ¿Cómo se llama el método? El nombre del método, del procedimiento. Toracocentesis, ¿sí? Ya, por toracocentesis. Se obtiene el líquido, llega al laboratorio y entonces tiene estas características macroscópicas. Color amarillo, aspecto ligeramente turbio, examen citológico, con predominio de linfocitos, ¿ya? Entonces, en el examen han visto una gran cantidad, ustedes ya han visto en el laboratorio las plaquitas cuando hay un predominio de linfocitos. Hablamos de un proceso agudo o crónico. Crónico. Crónico, ya. Se ha realizado, bueno, en las pruebas bioquímicas se ha realizado la concentración de ADA y de glucosa, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un proceso inflamatorio, eso es para empezar, ya estamos hablando de un exudado, ¿verdad? Ya, de un líquido exudado. Entonces, las concentraciones de glucosa tienen que estar disminuidas o en aumento. Disminuidas. Ya, disminuidas, exacto. En este caso, ¿cómo se encuentra la glucosa? ¿Está alto o bajo? Bajo. Bajo, ¿no? Porque la concentración de glucosa debería ser igual que el plasma. Y en el plasma, ¿cuál es la concentración de glucosa? Varía, 76. pero no tanto en los laboratorios. ¿Cuánto tendría que ser? ¿De cuánto es? 70, 110, ¿sí? Sí, algunos 75 a 110. Así varía dependiendo del incierto, ¿ya? Pero miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, la teoría igual indica que la concentración de glucosa es similar al de plasma. En este caso es disminuido. Otra prueba que se le han realizado es el ADA y esta es muy específica de una patología. ¿Y cómo se encuentra? 60 unidades por litros. ¿Y cuál es lo normal que debería encontrarse? Menor a 40, ¿ya? Aquí, ¿qué dice? La pregunta, ¿de qué diagnóstico podría tratarse? Para empezar, ¿de qué diagnóstico se puede tratar esto? Viendo solo esto. Claro, podría, no estamos dando el diagnóstico, sí o sí es esto. No, no. Es solamente tener una idea, ¿ya? Porque también se requiere de otros estudios, ¿no? Algunas de estas pruebas son de screening, entonces requieren otras pruebas adicionales. Solo con esa pregunta, ¿de qué diagnóstico viendo tiene predominio de linfocitos? Ya les he mencionado sus características macroscópicas y la concentración de glucosa está disminuido. Y también habla de otro parámetro que es el ADA, que es alto. ¿Alguien? Tuberculosis. Sí, Oxy. Sí, tuberculosis. Tuberculosis, sí. Ya, como nadie ha puesto su camarita, nada, entonces nadie tiene punto. Ya, pero les voy a decir más. Ya, la persona va a tener un punto en la que me mencione la siguiente respuesta, ¿ya? Pero yo les voy a decir si la persona que va a responder. No hablen todos porque si no pierden todos. Ya, entonces sí se podría tratar de tuberculosis. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué han dicho tuberculosis? ¿Yo podría decirle? Sí, dinos. Y háblanos más Sí. sobre la importancia del ADA. Ya, si no me equivoco, creo que en la tuberculosis helada es el componente más evaluado para poder determinar si es por
¿Esta disnea es por tuberculosis como tal o se debe a otra causa? ¿Ya? Bueno, es al menos donde yo sabía, el ADA, entonces es lo que más se utiliza para determinar si es por causa de tuberculosis y si no, pues se descarta. Y se puede, entonces, si el ADA, por ejemplo, da negativo, entonces Ya no quiere. podría tratarse de otra patología, ¿no? Entonces se descarta, sí, es cierto. Ya, ¿y cuál es la importancia pero del ADA? ¿Qué es lo que a nivel bioquímico, qué es lo que pasa? ¿Qué es el ADA? Oxy, Sí, dinos. el ADA, a lo que tengo entendido, va a evaluar lo que es la respuesta inmunitaria específicamente de los linfocitos T. Eso es lo que tenía entendido. Ya, sí, sí, es más o menos por ahí. Ya, primero me va a decir Sergio, ¿qué día eres, Sergio? Lunes eres, ¿no? Sí, así es, soy del día lunes B. Sí. Ya. Después, ¿quién más habló? Yo, Oxy, Nicole Ah, Focosillo, miércoles F. ya. Sí, a ver, vamos a ver. Ok. Entonces, una tuberculosis pleural, sí, todos están bien. Y el ADA es un marcador, ¿ya? Que se promueve cuando hay una proliferación, que aumenta esas concentraciones cuando hay una proliferación de los linfocitos. Entonces, cuando hay una infección, ¿qué pasa? Los linfocitos ya van a ir en aumento y esos linfocitos son los que van a liberar o van a producir este marcador, ¿ya? Hay más sobre eso, también pueden leer si quieren saber un poquito más de esto. Pero sí, es un marcador importante para tuberculosis, ¿ya? La siguiente. ¿Qué dice esta pregunta? También está relacionado con el ADA, pero... Ya. Entonces, ¿qué dice? Se recibe en patología una muestra de líquido pleural con un volumen de 100 ml, procedente de un paciente de 40 años con antecedentes, que tiene tos seca, sudoración, pérdida de peso, dolor torácico derecho, característicos macroscópicos del líquido. ¿Qué tiene? Es color amarillo, aspecto límpido, en el examen citológico encuentra predominio de linfocitos pequeños y maduros, células mesoteliales escasas con morfología regular sin atipias, ¿ya? En la prueba bioquímica es proteína 3,5 gramos por decilitro y líquido, no, lactato de deshidrogenasa moderadamente elevado, la concentración de ADA también está alto. Entonces, son dos preguntas. ¿Cuál es la interpretación citológica del líquido? Primera pregunta. Segunda, ¿qué diagnóstico orienta la linfocitosis y el valor elevado de ADA? ¿Y qué otra prueba sugiere? Ya, son dos preguntas. ¿Nadie? Ya, yo voy a escoger. Marco. Ya, dinos, Marco. Ay, no. ¿Y a cuál de las dos? Las dos, auxiliar. Ya, si puedes las dos, adelante. Pero con una ya tendrías tu punto. Bueno, por las características tanto del análisis macroscópico, la cantidad y el análisis bioquímico que se le hace al líquido, se trataría de un exudado. Y Ya, ya recurriendo al análisis de la placa citológica y a los resultados del análisis bioquímico del líquido como tal, como el lactato deshidrogenasa y la adenosina desaminasa, pues
Y la predominación de linfocitos, además de la sintomatología del paciente, que es característica de la tuberculosis, igual. No veo. Entonces, sería eso. Ya, estamos hablando de un líquido. Y un exudado de origen crónico, probablemente causado por una tuberculosis. Ya. Entonces, hay una pregunta más, ¿será que sugiere otra prueba? Ya, ahorita me vas a decir, ¿qué día eres, Marco? Miércoles, oxígeno. Miércoles. Sí. Ya. Entonces, sí, hay una concentración o un predominio de linfocitos, es un líquido exudado, ahí ya. ¿Qué más? ¿Cuál es la interpretación? Ya, entonces se trata de, es un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Eso no se olviden. Cuando hablamos de un predominio de linfocitos, entonces es un proceso inflamatorio crónico. Segundo era, igual hablaba del ADA y eso está, y como es concentración alta, entonces también se podría tratar de tuberculosis piloral. Otra prueba, ¿qué otra prueba puede? Una molecular, como la PCR, para tuberculosis, para determinar la presencia de Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Esa sería una prueba adicional más específica, ¿no? Con eso ya determinaríamos el diagnóstico. Con todo esto y aparte con la biología, entonces ya tendríamos el diagnóstico. O el médico ya lo tendría. ¿Se entiende? Sí, Oxy, está excelente. Sí, Oxy. Sí, Oxi. Ya, bien. Ahora vamos a ir un poquito más allá. Ya. Esto tiene varias pruebas, pero les voy a decir las más importantes para determinar. Entonces, ustedes ya han pasado, y ya les he puesto abajo lo que el paciente podría tener, ya, lupus. Pero vamos a analizar un poquito. Esto es un caso que tiene varios datos, pero como les decía, solo les voy a decir lo que más se van a recordar ustedes, porque hay muchos, entonces no. ¿Qué dice esto? Mujer de 45 años, consulta, va al médico y ¿qué tiene? Tiene disnea progresiva desde hace 2 semanas, tos seca, dolor torácico, fatiga crónica, pérdida de peso, no intencionada, tiene fiebre también. Ya. Se le realiza una toracosintesis. El líquido presenta un aspecto ligeramente turbio, color amarillo claro. Ahora, esto nos importa. Ya tenemos las características macroscópicas. ¿Qué dice aquí? Ya. Entonces, aquí se ha realizado una toracocentesis, aspecto ligeramente turbio, ya. Color amarillo claro. Chicos, aquí en aspecto y color, ¿no ven algo raro ustedes? ¿Hay una correlación? No, sí, porque dice ligeramente turbio y el color es claro amarillo. No ven, no hay una correlación aquí. Ya. Entonces, ligeramente, entonces, amarillo puede ser, ¿ya? Amarillo, sí. Amarillo, ya. Ya, entonces, es importante y en el hospital que ustedes vayan o donde ustedes quieran hacer su internado, hacen correlación. Bueno, no sé si en todos los lugares, pero en donde yo estoy hacen mucho la correlación. No puede, si por decir, me ha pasado en parasitología que el líquido tenía sus características, era límpido, ya entonces amarillo, claro, límpido, pero en la examen microscópico había bastante celularidad. ¿Tenía una correlación o no? No, no tenía una correlación. Porque si tiene bastante celularidad, tiene bastantes cilindros, no sé, cristales, todo eso, claramente se va a observar un aspecto o ligeramente turbio o opalescente.
Entonces, en la mayoría de los hospitales hacen esa correlación y es importante porque también a ustedes les ayuda a saber si están haciendo bien el procedimiento, ¿ya? Aquí, segundo, entonces aquí hay algo raro, ¿verdad? Segundo, proteínas pleural. Las proteínas se encuentran 5,2 gramos por decilitro. Me van a decir si está alto o bajo, ¿ya? Aquí, otros, la clasificación según los criterios de Light muestra un exudado pleural, ¿ya? Ahora, esto, para recordar de los criterios de Light, ¿cuáles son qué tiene que pasar para que sea un exudado pleural, pero con los criterios de Light? Esto va a ser una pregunta. Ay, esperen. Ya. A ver, ¿quién? Ya, vamos a darle lugar a Marlene, ¿ya? Sergio. Está bien, Oxy. Ya, Marlene, dinos los criterios. ¿Cuáles son los que debería cumplirse para considerarse exudado pleural? Auxiliar, el cociente de proteínas en el líquido y en el suero. Para que sea un exudado tiene que ser menor a 0,5. Y también el cociente de lo que es lactato deshidrogenasa menor a 0,6. Los leucocitos mayor a 1000 leucocitos, leucocitos mayor a 1000 por microlitro. Oxy, una corrección. Acaba Sí, de sí. decir que tiene que ser menor. Cuando se trata de exudado siempre es mayor. Cuando se trata de un trasudado son menor, Oxy. Bien, ¿verdad? Sí. Entonces, Sergio, ya que estás mencionando eso, tiene que ser mayor a 0,5, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ser mayor a 0,5? Ya, en este caso, el cociente o la relación de la proteína del suero con la proteína sérica tiene que ser mayor a 0,6 en cuanto a la LDH y mayor a 0,5 en cuanto a la relación suero con el líquido pleural a 0,5, si no me equivoco. La relación, ¿verdad? Lo que se Sí. encuentra en el plasma, relación con lo que se seroso. encuentra en el líquido seroso. Exacto. Sí, exacto, tiene que ser mayor. Siempre Si es es mayor en los menor, exudados. sí, exudado, exacto. Si es un exudado, si es un trasudado, entonces es menor, ¿ya? Y si se cumplen esos criterios, entonces hablamos de un exudado. Entonces, Sergio, ya, tienes 2 puntos. Ya, seguiremos. Entonces, aquí estamos recordando todo, ¿no? ¿verdad? Ya, ¿dónde está? Ya, entonces aquí ya hemos hablado de citología, ¿qué se encuentra? Pero chicos, ustedes también tienen que saber que al llegar, antes de hacer el frotis, todo eso, también se tiene que hacer un recuento manual, un recuento en esas camaritas de Neuwaver, como les llaman, y luego hacer el diferencial y después hacer lo que es la citología, ¿ya? Eso también creo que les han mencionado antes en ese curso. Creo que había. Ya, entonces aquí. Citología de líquido pleural. Recuento total de células. Totales se encuentra a 1300 células por milímetro, micrómetro, milímetro. Con predominio linfocitario, ya ustedes, cuando hay un predominio de linfocitos, ¿de qué estamos hablando? Y aquí ya Sí. estamos, ya, de un proceso crónico, ¿verdad? Sí, Oxy. Ya, ahora en el diferencial se han encontrado 65 de macrófagos, 25 de neutrófilos, 10% se observan células malignas. Células mesoteliares escasas con fondo proteico granular. Ya, aquí, ¿qué quiero que tomen en cuenta? Primero, predominio de linfocitos. Ya, entonces ya estamos hablando de un proceso crónico. Ya.
Segundo, células mesoteliales escasas, pero no hay malignidad de las células mesoteliales. ¿Ya? Algo importante. Segundo, los estudios complementarios. Ya complementarios está hablando. ¿Ustedes saben qué es el ANA? Sí, sí, es la prueba anticuerpos antinucleares. Bien, bien. Positivo, en 1 en 640. ¿Qué significa eso? 1 en 640. Isela, ya que estás hablando con eso. Esto si no han pasado todavía, si no han llegado a esa parte en inmunología o en laboratorio, ven inmunofluorescencia. Entonces, en inmunofluorescencia ven patrones que en la cual están presentes en ciertas patologías. En esta inmunofluorescencia que es positivo en 640 significa una dilución, se hace diluciones en 1 en 40, en 80, en 160 y hasta así. Entonces, 640 hay una concentración alta, entonces positivo. Cuando es mayor a 1 en 160 ya es positivo. Esto es específico, ¿ya? Esto es sensible, pero no es tan específico para esta patología que es el lupus, ¿ya? Otro, ya que es más específico es el anti-DS, ¿ya? Pero eso es un marcador, ¿ya? Entonces yo les digo que el anti-DS es un marcador que cuando el primero da positivo y si esto da positivo, entonces sí estaríamos hablando de lupus, ¿ya? ¿Qué es FR? Eso también ya han debido ver. Auxi es el factor reumatoide. Ya, y dice positivo. Otro, ¿qué es el PCR? Proteína C La proteína C reactiva. ¿Y cuándo se encuentra elevado? Cuando hay un proceso inflamatorio. inflamatorio. Exacto. Ya. Entonces, ¿qué dice aquí? El paciente puede tener, el paciente con lo más... Les he pasado el documento, ¿verdad? Donde están todas las patologías de los líquidos, tanto líquidos exudados y trasudados, ¿cierto? Entonces, hay varias patologías y una de esas patologías es el lupus eritematoso sistémico. ¿Y cuáles son? Lo que en realidad, primero que ven, que es un proceso inflamatorio crónico. Primero. Segundo, es lo que hacen los estudios en citología. En la citología que han observado ese predominio, no han observado linfocitos y lo que ha confirmado que es lupus, porque saben que con uno solo no se confirma nada, es lo que son esos patrones moleculares, que es el ANA, el anti-DS y la FR factor reumatoide. Chicos, ¿está claro esta parte o les he confundido total? Algo, Sí, yo lo veo. sí, seguro, chicos, porque hay algo que está medio raro aquí. Sí, una pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí. Si llegara este tipo de muestra de líquido, entonces nosotros solamente reportaríamos como un trasudado. ¿Trasudado? Como un exudado, ¿sí? Solamente así, o ¿cómo se reportaría? ¿Cómo Ya. reportaríamos? Bueno, es que creo que en su examen algunos han puesto de todo, ¿ya? Aquí les voy a aclarar antes de llegar a don Isela, donde la pregunta. Ustedes me han dicho que el factor reumatoide ya, aquí en este caso no está positivo, está negativo. Entonces descartamos ¿Para qué es el factor reumatoide? Para artritis reumatoide. Ya, entonces descartamos esa enfermedad autoinmune, ¿ya? Ahora la otra es PCR que está elevada, que es un proceso inflamatorio, ¿verdad?
es positiva, es elevada. Entonces, eso quería aclarar, porque el factor reumatoide parecía positivo, pero no es positivo, es negativo, entonces se descarta. Estas pruebas se realizan para descartar y ya ir por otro lugar y no ir por el camino equivocado para el diagnóstico. ¿Ya? Ahora, lo que Isela nos decía, cómo se le puede reportar en la parte de citología, ¿no? Nosotros no vamos a hacer el diagnóstico, no vamos a tener estos patrones, nada. Sino que, bueno, esto ayuda incluso al bioquímico, ayuda a saber si está bien sus resultados, porque si no correlaciona, tampoco están bien, ¿ya? Entonces, lo que Isela nos decía, ¿cómo se reportaría? Esto es un exudado y hablamos de linfocitos, ¿ya? Un predominio linfocitario. Entonces, tenemos que ver primero la concentración, cuánto se encuentra la cantidad de linfocitos en la placa, si es escasa, elevada o abundante, creo que era. Es una palabrita ya, pero cuando hay una mayor cantidad de linfocitos. Primero, ustedes tienen que anotar lo que es la cantidad, si es escasa o moderada o excesiva, elevada. Exudado con predominio, no, crónico o agudo con predominio de tantos, ¿ya? La mayoría de ustedes en su examen han puesto de todo, han puesto que algunos sí lo han puesto correctamente, pero otros han mencionado las células que se han encontrado y no es eso, el diagnóstico es bien sencillo, solo tienen que poner exudado, crónico o proceso inflamatorio crónico con predominio linfocitario en un fondo hemorrágico, por decir. Nada más. ¿Está claro, Estela, o no? Sí, Oxy, gracias. ¿Ya? Ya, entonces, a ver, ¿qué más? A ver, el examen que diga aquí. Chicos, ¿alguna pregunta? No, Oxy. Todo claro, porque en la citología, chicos, como les decía, el doctor también creo que les menciona diferente, pero es muy sencillo el diagnóstico, lo que ustedes tienen que hacer. Solo pongan exudado, no pongan trasudado, ya se han confundido. Cuando encuentran pocas cantidades de linfocitos en campos, por ejemplo, es un fondo limpio, tiene como 3 linfocitos por campo, 1, ninguno. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Exudado o trasudado? Sería un Trasudado. Trasudado. Pero si encontramos por ahí unos neutrófilos, Yo creo que va a depender mucho de de qué tanto se esté observando por campo, porque generalmente en los trasudados hay muy poca celularidad, muy poca. muy poca, ¿verdad? Muy poca celularidad. Y si se encuentra lo que es linfocitos, pero poquitos pocos linfocitos, pero por ahí encuentras unos neutrófilos, entonces estaríamos hablando de un exudado, pero leve, ¿ya? Leve, exudado, agudo o crónico, con predominio de tantos, pero leve, ya leve, no sé, neutrófilos o leves linfocitos, ¿ya? No, porque sí ha pasado ocasiones que han visto por campo como unos 15 linfocitos y lo estaban mencionando como un trasudado y no es un trasudado. Si ven poca o escasa cantidad de linfocitos, es leve, ¿ya? Puede ser leve, moderado o elevado. Es una palabrita que siempre se me olvida, ¿ya? Pero es elevado. Cuando ven casi todo tapizado de linfocitos, entonces ya serían 3 cruces, ¿ya?
Esto que... Severo, ya. Gracias, Judith. Siempre se me olvida esa palabra. Severo. Entonces es leve, moderado o severo. ¿Ya? Entonces, ustedes ponen en su diagnóstico, porque a la siguiente ya nuevamente van a hacer el diagnóstico y eso es más serio. Y para su examen final también tienen que hacer el diagnóstico. Y no les sirve a ustedes poner que han encontrado células mesoteliares, glóbulos rojos. No, eso no. No lo describan de esa manera. El doctor solo quiere un diagnóstico. Y en cualquier lugar solo van a pedir el diagnóstico. No les va a interesar. Es normal encontrar células mesoteliales en líquido. Ahora, no es normal encontrar células ya reactivas. Eso es otra cosa. ¿Ya? Entonces, ustedes ponen leve, moderado o severo, exudado, crónico o agudo, con predominio de tantos, en un fondo tantos. Y si no hay ese fondo, si no es fondo hemorrágico, no ponen nada. ¿Ya? ¿Ha quedado claro, chicos, el diagnóstico? Porque a la siguiente, les digo en serio, van a volver a hacer. Ya. Bien, bien, chicos. Entonces, esto más. Pero no quiero eso. Ya, espérenme un rato más. Estos son líquidos, algunos estaban en su previo, otros no, así que vamos a ver cuál. Hemos visto. Ya, entonces el primero y el segundo, el primero ya está claro. ¿Qué dice? Paciente de 65 años con antecedentes de tabaquismo, insuficiencia cardíaca congestiva, acude a urgencias por disnea progresiva. La radiografía de tórax muestra un derrame pleural bilateral, se realiza toracocentesis del lado derecho y se analiza el líquido. A ver, características macroscópicas es amarillo pálido, de aspecto claro, volumen escaso, entre 5 a 10 ml. La relación proteína en el líquido y proteína en el plasma es de 0,35 y la relación LDH en el líquido y en el plasma es 0,4. La concentración de glucosa es similar al valor plasmático. Ahora ya está la respuesta ahí, así que no. Ya estaba la respuesta. Entonces, esto es fácil, ¿no? Entonces, ¿de qué se trataba esto? Y consideren lo que son los exámenes químicos. Ya eso vale. Si lo justifica bien, va a tener un punto. ¿Quién? Kevin. Ah, no, espera. Quería entrar recién. Sergio, a ver, Sergio. Sí, Yo voy a aquí escoger. estoy. No, yo voy a escoger ya esta vez. Ah, ya, ok, Que otros también tengan. Alguien quien. A ver, la mayoría son nuevos para mí. Ya, Jenny Chivas. Sí, auxiliar. Jenny, ya. Sí, sí. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Sí, auxiliar. Es un líquido trasudado, principalmente porque este no cumple con los criterios del LAI, que lo que vemos, la relación de proteína va a ser menor a lo que es el valor como tal de 0,5 y también que lo que es la lactato deshidrogenasa, igual la relación va a ser menor al valor que es de 0,6, como menciono en el caso clínico. También, como es un trasudado, lo que es la glucosa, como no hay gasto de energía, entonces por eso el valor como tal va a ser similar a lo que es el valor plasmático. Ya. Está bien, bien. Está bien, bien.
A ver, espera, ¿qué dice? Había otra pregunta más. Ya, vámonos a esta. Uy, no, creo que ya estaba, ¿no? Yo creo que eso ya. Ya, igual. Otra persona. Ya, Jenny, ¿qué día eres, Jenny? Miércoles F, sí. Miércoles. Ya, yo voy a escoger, ¿ya? Está fácil eso. Ya, Patricia Choque. Patricia Choque, ¿pasa? Sí, Oxy. Ya, entonces, esta pregunta. ¿Qué dice? Paciente de 40 años llega al hospital con síntomas de... Creo que ya, estoy repitiendo mucho esto. Con disnea, dolor torácico y dolor crónico. Presenta derrame pleural unilateral. La característica macroscópica del líquido es amarillo, claro, aspecto claro o ligeramente turbio. Aquí también está mal, ¿no? Es aspecto claro, dice, o ligeramente turbio, no hay una relación. Entonces, esto vamos a dejar ligeramente turbio. Con predominio de linfocitos. Concentración de igual de LADA de 60, glucosa 55, es similar al otro, cambian solo los datos. ¿Y qué dice aquí? ¿De qué diagnóstico podría tratarse? Menciona la importancia clínica de LADA, es lo mismo. A ver, esto es regalado. ¿Qué nos dices, Patricia? Oxy, se trataría de un exudado con... Sí, un exudado, ¿Ya? porque tiene el predominio de linfocitos, entonces sería un exudado crónico. ¿Ya? ¿Qué más? Mm, Hemos hablado, ¿no? O sea, dice de qué diagnóstico podría tratarse. Y hemos mencionado más de 2 veces esa patología. ah, ay, Y menciona la importancia de la prueba. Ya también se ha mencionado bastante. tuberculosis, Oxy. ¿Ya es pregunta o...? No, es tuberculosis. Ya. ¿Qué más? Ah, eso, sí, eso le podría decir. Ya, a ver, medio punto. A ver, ¿quién más? Estefanía. Así, Ya, ¿con qué puedes complementar a lo que dijo Patricia? ¿puedo ver el caso clínico? Sí, por favor. Ya. Espera. Bueno, como dijo Patricia, tenemos un problema universitario, entonces se puede tratar de un exudado crónico y los valores de adenosina desaminasa están ligeramente elevados, entonces puede tratarse de un exudado por tuberculosis. Ya. ¿Lo final qué me dijiste? ¿Un trasudado o un exudado? Exudado. Ok, ya. ¿Qué más? La glucosa igual se encuentra ligeramente disminuida. Sí son indicativos de un exudado, sí. Ya. ¿Alguien que un poco más, algo que falta? Ya, ¿quién era? A ver, no importa si se repite. Sergio, ya dinos Sergio. Ya, ahora sí, perdón. Ya, con Bueno, la cámara, ¿verdad? Si no, sin mi cámara. cámara no funciona, eso es lo que estoy intentando desde hace rato y no puedo. Perdón, o tal vez desde mi celular. Voy a intentar más datos, lo prometo. Ya. Solo Yo, quería aclarar con respecto a la glucosa. Lo único, tal vez con la glucosa, nada más, tampoco es tan largo. Solo veía que decía 55. O sea, en parte sí está ligeramente
disminuido, pero puede apuntar más a que sí es de causa bacteriana, porque eh, las bacterias para proliferar requieren mucha energía, entonces estarían utilizando esa glucosa de su huésped. Entonces podría más apuntar a que sí es una tuberculosis como tal. Ujú. Solo eso. Sí, no, lo mismo que se mencionó hace un momento. Sí, solamente Lo eso. mismo, sí. Ok. Entonces, ya ustedes tanto mencionar, ya saben que concentraciones bajas puede tratarse de una infección, ¿no ven? También concentraciones de ADA y ustedes ya dicen, no, tuberculosis, ya. Cuando el proceso predominio de linfocitos también puede estar relacionado con eso, cuando es un líquido pleural, ¿ya? Eso ya entonces está más claro. Ustedes ya, eso ya lo saben, ya saben. Es tercer caso, ya les he dado la respuesta. Ya. ¿Qué dice? Paciente de 58 años con cirrosis hepática, ¿ya? Con cirrosis hepática. Acude a urgencia con fiebre, dolor abdominal, se realiza paracentesis, el líquido es de aspecto turbio con recuento de leucocitos mayor a 500 milímetros cúbicos. Glucosa 30 miligramos por decilitro. Proteína total es 1,2 gramos por decilitro. El gradiente de albúmina sérica, y me van a mencionar qué es esto. Sérica acítica es de 1,3 gramos por decilitro. Listo. Ahora, antes de ir a la pregunta, ¿qué es el gradiente de albúmina sérica acítica? ¿Alguien? Por un punto. Solo me... Ah, ya. Ya, a ver, ¿quién? Andrea. Andrea. Se me ve, se me escucha. Sí, se te ve y se te escucha. Vale, yo tengo entendido que la gradiente de albúmina sérica se utiliza para determinar la causa de la citis, que es la acumulación anormal en la cavidad de líquido en la cavidad abdominal. Ya. ¿Y cuáles son las concentraciones o los valores que se... Tengo entendido que es que tiene que ser mayor a 1,1 gramos de filtro para lo que es para sugerir la citis. Es lo que me acuerdo. Ascitis es derrame, ¿verdad? Sí. Ya. Ya. Exacto. Andrea. Ya, ahora la pregunta. ¿De qué diagnóstico orienta el perfil bioquímico del líquido? Vean, tiene cirrosis hepática. Se ha realizado una paracentesis. La glucosa está baja. Las proteínas, ¿cómo se encontrarán? Y el gradiente, ¿cómo se encontrará? En el caso, Andrea eras, ¿verdad? Sí, Andrea, ¿qué día eres? el miércoles F. F, ya. En este caso, con lo que tú mencionaste, ¿cómo se encuentra el gradiente de albúmina sérica? Así. Elevado. Ya. Entonces, ¿tienes el diagnóstico? ¿De qué diagnóstico podría tratarse? Y si no, no te preocupes, igual ya tienes tu. O también puede mencionar a otra persona, también se va. Ya. Ah, Talía. ¿Talía? ¿Bajaste? Sí, Oxy. Estaba viendo que las proteínas están elevadas y
que también está baja la glucosa y se puede decir que es un exudado. Y que también Ya, el gradiente de albúmina está elevado, por lo cual se confirmaría que es un exudado. es un derrame. Ya. ¿Qué más? Dice, ¿qué diagnóstico orienta? Dice, no, porque el médico no le va a decir al paciente, no, tiene un exudado, el paciente ni idea que es un exudado. Él va a querer la patología, pues necesita para el tratamiento, ¿no? Y dice, con esto es poco los datos, pero ¿de qué diagnóstico o a qué orienta? Y para hacer ya más pruebas más específicas, pero tiene que ir por un camino y a saber qué pruebas más hacer para confirmar. Aquí estamos hablando de una patología. Si han revisado el documento que les he enviado, ahí está la patología y está relacionada, porque yo la mayoría de los datos lo he sacado de ese documento. Sí, Oxy. En este caso, como el gradiente de albúmina está elevado, sería porque es una citis asociada a una Ya. hipertensión portal. No, ya la respuesta ya está ahí, ¿no? Peritonitis bacteriana espontánea. Lo que orienta. Ya. Entonces, chicos, esto, vean el documento, les va a ayudar, ¿ya? ¿Qué otra prueba sugiere para el diagnóstico de este líquido? Ya hablando de una peritonitis bacteriana espontánea, ¿qué otra prueba, qué otro laboratorio se debería llevar el líquido para confirmar este diagnóstico? O para seguir viendo ya, tener más pruebas que confirmen esta patología. Isela, ya, Isela, dinos. Sí, se podría llevar a una prueba de análisis, cultivos microbiológicos. Sí. Sí. También, ¿Con pues, qué tipo de bacteria podría estar relacionado? bacteriana. Porque están pasando esto, ¿no? Bacterio, entonces. Hablan, ¿no? De eso. No recuerdo una ahorita, sí. Ya, es cierto, una prueba bacteriológica. Y la más fácil. La bacteria más común o más frecuente que está en peritonitis bacteriana es la Escherichia coli. Ya. Es un cultivo. ¿Qué más? Ya, no se puede entrar a esta hora. Pues, ya. ¿Qué más, chicos? No, ya continuaremos, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. 4. Ya, dice. Ya. A la unidad de patología llega una muestra de líquido 1,5 litros. Ya les decía que líquido no siempre va a llegar en viales, en esos frasquitos, ¿no? Incluso puede llegar en botellas, litros, o en esos plásticos de los sueros, sueros fisiológicos, eso, ¿ya? Entonces llega al laboratorio 1,5 litros de líquido seroso, obtenido por pericardiocentesis. La muestra fue remitida por orden médico completo, incluyendo antecedentes clínicos. Características macroscópicas es amarillo, aspecto turbio. En análisis citológico muestra se observa un fondo inflamatorio con leucocitos. Además, algunos linfocitos dispersos y células mesoteliales con características reactivas moderadas. ¿Ya? Vamos a ir a la pregunta. Dice, ¿cuál es la interpretación citológica?
Estamos hablando citológica. ¿Cuál es la interpretación? Ya saben, ya les he dado hace rato cómo deberían hacer deben mencionar la interpretación, el diagnóstico en el líquido citológico. Entonces, ¿cuál sería la interpretación citológica? Ya determinado Proceso fondo inflamatorio. inflamatorio. Ya, esperen, yo voy a decir. Yo sé que quieren participar, pero todos tienen que tener su... Ya, yo voy a mencionar. Karen, aquí es una Karen. Ya, Karen Tapia. Sí, Oxy. Ya, dinos, Karen. Sería un exudado. Ya, pero no... Ay, perdón. Tienes que decirlo con seguridad. Ok. Un exudado con... ¿Qué dice? Fondo inflamatorio con abundante leucocitos. Ya. Entonces sería un exudado con predominio leucocitario. Leucocitos polimorfonucleares. ¿Cuáles son los leucocitos polimorfonucleares? No estamos hablando de linfocitos, ¿no? Porque menciona que hay linfocitos escasos o algunos linfocitos dispersos, pero abundante leucocitos polimorfonucleares. ¿Y cuáles son los linfocitos polimorfonucleares? Son los neutrófilos. ¿Ya? Entonces, abundante. Y María Judy nos ayudó con otra palabra que abundante se podía decir. Severo. Severo, ya. Entonces, ¿cuál sería tu diagnóstico? Es un exudado con predominio de neutrófilos y es un proceso agudo. Ya. Dilo, pero el norte. Está bien, solo quita algunas palabritas, pero como es abundante, entonces severo, ¿qué sería? Exudado. Ya, exudado, agudo. O proceso inflamatorio agudo, o simplemente agudo. En algunos lugares lo llaman así, proceso inflamatorio agudo o crónico. Agudo con predominio de neutrófilos. O al decir al tú mencionar que es un proceso inflamatorio agudo y dices severo, entonces ya estás diciendo que hay un predominio de neutrófilos. Entonces solo se debería mencionar que es severo, agudo con, no, solo severo, exudado, proceso inflamatorio agudo. Nada más, porque con predominio no, en linfocitos sí, con predominio linfocitario. Ya, está bien eso. Dispersos con células mesoteliares, pero células mesoteliares con reactivas moderadas. Ya, está bien. ¿Qué más? Aquí está, proceso severo inflamatorio agudo. ¿No? ¿Se entiende, no? Sí, Oxy, está bien. Gracias. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Ay, Karen Tapia. Karen Tapia. ¿Qué día eres? Martes D. Martes D. Ya, a ver. ¿Qué significa? ¿Qué significancia tiene la presencia de células mesoteliares reactivas en el contexto inflamatorio? A ver. ¿Quién quiere mencionar? ¿Isela? Ya, Isela. Dinos. Oxy, el ver células reactivas en citología, pues y sobre todo ese que está cursando primero, pues que está cursando un proceso inflamatorio y
también que hay una patología más, diríamos, más severa, como un tipo de un tumor o la paciente o el paciente tiene este tipo de patología. Ya. Un momento. Porque las células están en procesos mitóticos, están dividiéndose muy rápidamente. Ya. Nada más. Ay. Entonces, ¿qué dice? Las células mesoteliales reactivas aparecen cuando el mesotelio se expone, ¿verdad? Ustedes ya saben que cuando hay una ruptura, esos se van a salen de esa membrana. En un proceso traumático, ¿ya? O con infección, cuando hay un trauma o cuando hay una infección, ¿ya? Eso sería la significancia de presencia de células mesoteliales reactivas. En este caso es reactivas moderada, ¿ya? Moderada cantidad de células reactivas. Cuando hay ya abundantes células, bastante pleomorfismo, células agrupadas, todo eso ya estaríamos hablando algo más severo, ¿ya? Pero si solo vemos moderada cantidad de células reactivas, entonces es un proceso traumático, ¿no? Porque cuando hay esa ruptura de esa membrana, entonces las células mesoteliales se van a exponer, ¿verdad? En el líquido. Eso también yo creo que el doctor les he dicho. Ya, Isela, ¿quedó claro? Sí, Oxy. Ya. Última pregunta. Es igual. Yo voy a escoger, ¿ya? Es lo mismo, estoy repitiendo mucho esto, ¿ya? Ya no importa. Se recibe en citología una muestra de líquido pleural 100 ml procedente de un paciente de 40 años con antecedente de tos seca, sudoración, pérdida de peso, dolor torácico derecho. El líquido tiene un aspecto claro y amarillo de análisis citológico. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuál es la interpretación citológica del líquido? Esto, ve, ya que estaban atentos porque es lo mismo hacer. Ay, no. A ver, ¿quién? Melissa Sukuhayo. Melissa. Sí, Oxy. Ya, ¿nos ayudas con este caso? Está bien. ¿Lo puede poner? Ya, prendes tu cámara. Ya, esto es el último y ya es repetición. Entonces, ¿cuál es la interpretación citológica del líquido? Ahí está el caso. ¿Qué nos puedes mencionar? Podría ser un exudado porque dice que es 100 ml, se consideraría un derrame y predominio linfocitario. Además que, bueno, también daríamos una referencia a una tuberculosis porque la ADA se encuentra en 68 unidades por litro. Ya. Ya. Un exudado. Pero tienen que decirlo, chicos, en el orden que ya les he mencionado mucho, ¿verdad? Proceso inflamatorio crónico con predominio linfocitario. Nada más. ¿Qué diagnóstico orienta? Ya me han dicho y sugiere. Aquí está. Es lo mismo que el anterior, ¿ya? Ya, esos son los 5 casos más que quería mencionarles. Ya. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Todo ha quedado claro? ¿Mejor? Ahora ya pueden dar su previo. Yo sé que es práctica ver las plaquitas, pero aprovechen, creo que ya es la última semana que van a ver líquidos, después van a entrar a otro tema.
Y si tienen alguna pregunta también me lo dicen en el laboratorio y les ayudo. Quisiera mencionar más casos, son muy interesantes, bonito analizar los casos, hacer la correlación, pero si hay otra clase sobre casos, entonces voy a buscar o voy a hacer más casos para ustedes, ¿ya? Teniendo ya otros marcadores, no solo entrarnos a estos sí o sí, estos, no, hay varios marcadores que pueden ayudar a patologías, a determinar ciertas patologías. Entonces es importante también conocer la enfermedad, porque conociendo ya vamos a saber qué tipo o qué pruebas puede ayudar al diagnóstico correcto. Ya, todo claro, ¿verdad, chicos? ¿Ha quedado algo? Sí, así todo está claro. Más bien en el laboratorio creo le voy a hacer mis consultas. Ya en el laboratorio estudien o repasen, vean las características. Nuevamente, en el laboratorio les voy a preguntar, ¿ya? Yo les voy a preguntar y yo voy a anotar si están respondiendo. No voy a hablar de los casos clínicos, ¿no? Sino lo que yo les quiero que ustedes sepan bien son las características normales de las células mesoteliales. El color, todo eso, y también cuando se encuentran reactivas, ¿ya? Eso sí o sí, tiene que saber. La relación núcleo-citoplasma, cómo se encuentra la cromatina, el tamaño,